Dirigirme en esta ocasión a todos los ministros consiervos de la Iglesia Cristiana en un momento tan difícil y tan crucial que define el destino de una nación, como es la decisión del voto para este plebiscito del 2 de octubre del 2016, en donde se va a tomar una determinación del destino de la nación, de nuestras generaciones, de lo cual la Iglesia competente del reino, del nuevo pacto, establecida con autoridad de gobierno territorial y espiritual, y de guiar correctamente a los miembros de este cuerpo unido, en donde debe establecer, como dicen las Escrituras, que su sí sea sí y que su no sea no. Y como lo establece también allí la Escritura, el Supremo Código de Justicia, en 1 Corintios 1:10, dice que nuestro hablar sea una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, en un mismo pensamiento y en un mismo sentido. Y sobre eso tenemos que fundamentarnos, y para este tema, que no es una decisión política, ni politiquera, ni es el nombramiento de un candidato, ni es el tema ni de Santos ni de Uribe, sino es un tema que nos compete y que va a afectar la nación por el resto de los tiempos, una vez que se tome la determinación en este plebiscito, compuesto de 297 páginas a renglón simple, que en una lectura normal daría un libro aproximadamente de 420 hojas, y que han arbitrariamente colocado al constituyente primario, el ciudadano mandante del servidor público, a que en un mes supuestamente lea y entienda un conglomerado de asuntos que tienen cualquier cantidad de confusión, que aún abogados leyéndolo, que me han manifestado, no entienden muchas cosas, mucho menos en la persona del común va a entender esos escritos, esa dialéctica que se utiliza allí, por lo que es necesario que los líderes de la Iglesia formen, enseñen, guíen correctamente a una Iglesia que aún está en un proceso de madurez, que aún no tiene el conocimiento necesario y suficiente para tomar una determinación, y que a través de los ministros líderes competentes del nuevo pacto, el Espíritu Santo va a guiar y va a hablar una sola cosa. El Espíritu Santo no es ambivalente, no es dubitatorio, habla una sola cosa a toda su iglesia. Por eso la iglesia, a través de sus líderes, es un presbiterio apostólico y profético que funge con autoridad de gobierno y cuya misión es enseñar a una iglesia, a unos miembros, para que tomen el camino correcto y de lo que Dios nos va a demandar. Tenemos que estudiar claramente esas 297 páginas, pero la verdad es que no hay tiempo para ello. Yo me he tomado el trabajo de hacer un resumen en 12 páginas, que está aquí. Es un resumen de 12 páginas que lo estoy enviando a todos los correos que tengo de las asociaciones, a fin de que lo multipliquemos, y aquí esas 297 páginas las resumo en estas 12 páginas, donde allí coloco los aspectos lesivos al derecho, a la libertad, al marco jurídico, pero sobre todo las partes que violan abiertamente la justicia de Dios, en donde estos exabruptos que se escriben allí de la ideología de género, llamado también enfoque de género, está aquí introducido en este gran paquete. E incluso hay un estudio que hizo también la doctora Ilva Miriam Hoyos Castañeda sobre el enfoque de género en el acuerdo final para la terminación del conflicto, que es de la Procuraduría General de la Nación del área de la familia,
Y aquí vemos el mamotreto de las 297 páginas del acuerdo, que contiene 161 acuerdos realmente, y de los que solo 3 asumen directamente la FARC. El resto los asume por responsabilidad directa el gobierno. Y hay 43 que son compartidos, 113 que asume directamente el gobierno bajo su responsabilidad. Pero esto tenemos que verlo de una manera muy detallada, porque lo que hay allí contamina, tuerce el derecho y nos lleva a la Iglesia en ese orden a tomar una decisión clara. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando la justicia de Dios se viola, cuando se atenta contra el conocimiento de Dios, la Iglesia y los que le servimos a Dios tenemos que pronunciarnos de manera clara y enfática, de una manera radical, en contra de la violación del reino de Dios y su justicia. Si vemos allí en estos acuerdos, primero, que el votar por el sí, esto forma un bloque que constituye un todo indisoluble, dice acá este acuerdo de paz. Fuera de eso, de constituir un todo indisoluble, o sea que lo abarca todo, y el tema de la ideología de género es transversal en él, o sea que todo se resume a esta transversalidad que tiene la ideología de género para aplicarla e implementarla bajo un concepto obligatorio, donde allí se va a establecer lo que es la educación que tenía establecido las Naciones Unidas en los planteles educativos a través del Ministerio de Educación para pervertir el derecho en la parte de la orientación sexual, donde es exigente, porque aquí está en el contexto el enfoque, dice acá, el enfoque, sin embargo, que más se menciona en el acuerdo final es el enfoque de género, que presenta bien como enfoque diferencial y de género. El número de veces que el documento usa esta palabra está 144 veces allí escrito en 42 páginas que contiene el plebiscito. Aquí yo enuncio todas las páginas en las cuales se encuentra esta ideología de género, la cual, como les digo, constituye un todo indisoluble. Una vez que esto sea aprobado, entra al bloque de constitucionalidad, donde adquiere un carácter supraconstitucional, donde es inmodificable. Fuera de eso, habilita al presidente de la República para ejecutar y expedir resoluciones con fuerza de ley sin requerirse el procedimiento democrático, sino se aplica un procedimiento autocrático para tomar la determinación que estime pertinente en lo que es la implementación de estos acuerdos. Fuera de esto, allí se establece en estos acuerdos la conformación de un cuerpo élite. También se establece un tribunal especial de la paz para, a través de esto, establecer una justicia paralela que va a suplantar la justicia ordinaria y va a ser manejada con intervención de las partes de la FARC y del gobierno de turno que esté allí, en donde este cuerpo élite que se va a conformar va a tener unas calidades especiales, una autoridad especial para poder en cualquier momento que alguien vaya en contra o se pronuncie en contra de estos acuerdos o en contra de la ideología de género, este grupo élite, que es una policía especial formada por estos grupos,
de la guerrilla, en acuerdo con el gobierno, van a tener una autonomía de detener y criminalizar y judicializar a cualquier persona que vaya en contra de lo que aquí establece de la ideología de género. Van a tener estas atribuciones de retirarlo y sacarlo del lugar donde esté sin ningún tipo de orden judicial, simplemente con una querella o alguien que diga que se está hablando en esta iglesia de la ideología de género o en contra del grupo LGTBI, o que no case una pareja de homosexuales o de lesbianas, inmediatamente tendrá una actuación que aquí se califica como criminal, porque va en contra de lo establecido en los acuerdos, y eso hace parte de su judicialización. Aquí dice, eso está en la página 76 de este acuerdo y en la página 69. Desde la 69 a la 76 dice: la competencia de la unidad especial y cuerpo élite, eso está en el inciso 1 y 3, perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato, investigará las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre estos autores instigadores, y estas conductas, dice, son hechos de victimización objeto de este acuerdo que se ejecuten. Obviamente aquí viene contra las mujeres, está bien, contra las niñas, contra los niños, adolescentes, pero incluyen aquí la población LGTBI. Dice este grupo élite, como garantía, tienen una acción inmediata de reacción por parte del Estado, y estos integrantes que conforman el grupo élite dice que serán seleccionadas bajo un modelo especial que certifique sus estándares de idoneidad, y va a ser un grupo de policía especial formado para detener y criminalizar a cualquier persona que esté en contra o se oponga a cualquier aspecto que está en este acuerdo. Esto nos lleva a un estado autocrático donde se destruye la democracia, se nos lleva a un país de un socialismo del siglo XXI, un comunismo, exactamente como el sistema castrochavista, como llevó a Cuba, como llevó a Venezuela, en el mismo discurso que tenía el alemán Hitler en la Alemania nazi, un discurso de un socialismo, de una equidad, de una paz. Ese destruyó a Alemania. Igualmente ese discurso lo llevó Fidel Castro, hablando sobre la paz, sobre la equidad, sobre la prosperidad, destruyó su nación. Igualmente ese mismo espíritu que unos principados pasaron a Cuba, a Venezuela, a través de Hugo Chávez, ahora Maduro, igualmente con ese mismo discurso lograron la presidencia, hablando de la paz, hablando de la equidad, y ese mismo discurso es el que está en este momento operando en Colombia a través de este gobierno, en estos acuerdos espurios, llenos de contaminación, llenos de iniquidad e inequidad. Como cuando un acuerdo o cuando algo se levanta para establecerlo en una nación donde contiene iniquidad que va en contra de la ley de Dios, que viola el Supremo Código de Justicia de la Corte Celestial del poderoso eterno Dios, el que consagra el preámbulo de la Constitución Nacional, los cristianos debemos levantarnos claramente en un rechazo y en una oposición total, porque esto viene a ser como un banquete envenenado. Cuando vemos que hay ese tipo de herejía, cuando existen unos acuerdos, abominaciones que van en contra de la justicia de Dios, no podemos conectar con esta iniquidad aprobando todo un paquete en una sola decisión de un sí y un no. Además, aquí no se está hablando del Tratado de la Paz, ni es el plebiscito de la paz. Eso es una gran mentira. Aquí no se está negociando la paz. La paz, como primera medida, no se negocia. La paz es un derecho inalienable, es un derecho imprescriptible,
es un derecho como patrimonio universal de todos los seres humanos, que fue establecido en el plebiscito celestial de la corte celestial, el cual conforma el verdadero tratado de paz establecido por el supremo juez de justicia, y envió a su alto comisionado de paz, el Espíritu Santo, a notificarle a su iglesia del reino del nuevo pacto que ese plebiscito ya hizo tránsito a cosa juzgada y está en firme para vivir conforme a los principios del reino y no conforme a la anticultura y antivalores de Babilonia. Por esa razón, cualquier pseudo plebiscito que se levante en contra del plebiscito establecido por la Suprema Corte de Justicia Celestial tiene que ser rechazado de manera enfática y radical por la Iglesia del Señor Jesucristo, por los ministros entendidos, porque lo demás se llama sincretismo. Que su sí sea sí, que su no sea no, porque lo que es más de esto, dice la palabra, de mal procede. Y reitero lo que dice la Escritura, que todos debemos hablar una misma cosa. Un cuerpo no puede estar dividido con opiniones. El Espíritu Santo habla una sola cosa. Y reitero, repito y recalco, cuando algo se levanta contra la justicia y el conocimiento de Dios, la Iglesia tiene que derribar todos esos argumentos, rechazarlos y oponerse, como el Elías corporativo, que se levanta contra un gobierno corrupto, contra un sacerdocio equivocado y contra un pueblo claudicado, para explicarles y enseñarles cuál es el verdadero Dios al que le servimos. La iglesia son los Danieles corporativos, que no se postran ni se arrodillan a los edictos del rey, ni de Nabucodonosor, ni de Ciro, ni de Darío de Persa, a pesar de su pena de muerte, de ser lanzado al foso de los leones. Este varón de Dios, como debe ser la iglesia, que no se arrodilla, ni se deja mermelear, ni conesta con el delito, se postra delante de Dios, y juzgad vosotros si es precioso servir a los hombres antes que a Dios. La iglesia se debe mantener firme, con autoridad al hablar, sin temor ni miedo a los hombres, así como aquel Daniel que hablamos, que a pesar de su pena de muerte, se postraba delante de Dios. Pero esa actitud de carácter, sin tener miedo al gobernante de turno, a pesar de haber un edicto de postración, esa autoridad y ese carácter de este Daniel lo llevó a ser reconocido por el rey de Persia, por Darío, y lo colocó como gobernante de los gobernadores y los sátrapas de ese tiempo. Y así Dios colocará a la iglesia en su momento, cuando la iglesia entendida, con la autoridad de gobierno, se levante y establezca el reino de Dios y su justicia, y como árboles plantados de justicia hablen la verdad, sin temor ni postración al hombre, ni al gobierno corrupto, que entre otras cosas ha violado la Constitución nacional en su preámbulo. Cuando el gobernante de turno se consagró a los brujos mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, violando la justicia de Dios, desafiando al Dios del universo y con gran irrespeto a la tierra, allí mismo nombra en las mesas de La Habana a un hombre como Humberto de la Calle, ateo, de línea igualmente leninista y marxista, hombres ateos que no aman a Dios, igualmente reunidos con este grupo de negociadores que andan en esa misma línea marxista y leninista para tomar unas decisiones de la nación. Usted no se ha preguntado, amado que me escucha y que conoce del ámbito espiritual, ¿qué razón tiene de que esas negociaciones de La Habana se hayan realizado justamente en ese país de Cuba, donde abunda la brujería,
donde abunda el satanismo, donde están todas las cortes celestiales más terribles ubicadas en ese lugar. E igualmente Venezuela, en una triangulación con Colombia, para allí manejar una geometría satánica mágica y llenar esta tierra de corrupción, en alianza con las Naciones Unidas, quienes tienen en su nuevo orden mundial el plan de destruir la tierra a través de la sodomía, a través de la diversidad de género, a través de contaminar la tierra con la perversión y con toda aberración que existe. Y esos son los que han metido el gobernante a esta nación para que traigan esa anticultura extranjera, en donde han recibido cientos de miles de millones para establecer la educación sexual en nuestra nación, pervirtiendo y corrompiendo y sodomizando a nuestra tierra. Eso está contenido en estos acuerdos de La Habana. Y esa perversión contenida en estos acuerdos, que se van a llevar a un plebiscito, repito, con una pregunta equivocada y mentirosa que aún la Corte Constitucional restringió y prohibió de que se utilizara como el plebiscito de la paz, porque no lo es. Este es un acuerdo entre Timochenko, encabezando la FARC, y el gobierno de turno, encabezado por el presidente Santos. Es un negocio de intereses particulares para dominar esta nación, para convertirla en un socialismo del siglo XXI, un comunismo donde va a ser peor que lo que está sucediendo en Venezuela. Un grupo de mentirosos sistemáticos que mienten sin ninguna prevención, que engañan y que utilizan la Constitución para pervertirla, para tergiversarla, para cambiarle el nombre a las cosas, para llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Ministros, yo, como les dije, he enviado esto a los correos, a todos los correos, y quien no le haya llegado, envíeme por este medio su correo para enviarle este resumen de estas 12 hojas, donde usted podrá entender claramente lo espurio, lo inicuo, lo exabrupto, lo aberrante contra la justicia de Dios que se encuentra en estos 161 acuerdos redactados en las 297 páginas de los tales acuerdos de La Habana. Mi motivación y mi solicitud es a que los ministros entendidos, que le sirven al Dios de gloria, al Dios de Colombia, al Dios eterno, enseñen a la iglesia, como es su deber, lo que realmente tienen que hacer, hablando una misma cosa. No puede existir en la iglesia unos sí y otros no, porque el Espíritu Santo es uno solo y habla lo mismo. Y repito, esto no es un tema de política ni politiquero, es un tema de decisión de un destino de la nación, de la cual está bajo nuestra responsabilidad. Y Dios va a demandar que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, prevarica por gran pecado. Ministros del Altísimo Dios, Dios nos llama en este tiempo a levantarnos, reitero, como esos Elías corporativos, como esos Danieles, que nos levantamos con una determinación clara de rechazar este espurio acuerdo. Ahora, ¿eso va a permitir que se revise? ¿O no se ha preguntado usted también por qué razón en las mesas de La Habana no admitieron la participación y le dieron puesto a la iglesia cristiana? ¿Y por qué sí el grupo LGTBI, que es en una fuerza muy inferior en cantidad a la iglesia, porque nosotros somos aproximadamente el 30% de la población de Colombia, no nos dieron puesto en la mesa de La Habana y nos rechazaron y no nos aceptan, como si el LGTBI, que no pasa del 4%, hizo y tomó puesto de decisión en La Habana, y por esa razón se implementó con ese veneno, con ese cianuro metido en estos acuerdos. Esto es una botella de vino, mi hermano, que parece buena,
pero tiene gotas de cianuro. Y usted como ministro, entendido, que sabe que esa botella de vino tiene gotas de cianuro, usted tiene la obligación de decirle a los fieles de las congregaciones, a los ministros de las congregaciones, a la iglesia, decirle: no tomes de ese vino porque te vas a envenenar. Esto es un veneno que viene aquí oculto para cambiar la Constitución Nacional con una nueva aparato de justicia paralelo, una pseudo justicia peligrosa que va a perseguir a la iglesia cristiana, porque de hecho no estamos de acuerdo con la ideología de género, con la perversión de la humanidad, pero aquí nos obliga a que tenemos que aceptarlo y postrarnos ante este socialismo del siglo XXI ateo, del nuevo orden mundial, o si no, ministro, te van a llevar preso a través del grupo élite y te van a judicializar y te van a condenar a través de los tribunales especiales de justicia para la paz. Lea bien, que el Espíritu Santo nos siga guiando, y es necesario en cada ciudad hacer un debate, un foro, para que gente entendida explique, y para que en la congregación de los santos el Espíritu Santo se manifieste y muestre la verdad. La palabra de Dios dice que es bueno que entre vosotros haya disensiones para que se manifieste lo aprobado y el aprobado. Dios mostrará a través de una iglesia entendida cuál es el correcto camino a tomar. Y si la iglesia lo hace así, Dios va a confundir al enemigo. Todas las estadísticas dicen que el sí ya es un hecho. Pero los que conocemos y le servimos a Dios, Dios cambia las cosas cuando una iglesia se levanta dentro de una obediencia y cumpliendo con su propósito. Y yo declaro que va a haber una sorpresa en este 2 de octubre. Y ojalá que se postergara esa fecha del 2 de octubre, porque es algo que he estado hablando, de demandar esto, porque no es posible que 4 años de pedagogía por el sí nos las lleven a un mes, para que los que nos oponemos a este plebiscito en un mes se pueda decidir, donde es imposible para muchos poder entender todo este mamotreto en un mes. Yo creo que para todos es muy difícil. Mis amados, que Dios les bendiga rica y abundantemente, que la bendición del Padre que ha sido dada y otorgada en el lugar celestial donde te ha colocado, sea de gozo y paz, y que el eterno Padre abra los ojos de la inteligencia y el entendimiento espiritual para que obremos de manera unánime, hablando una misma cosa, tomando una posición radical, que eso sí sea sí, que eso no sea no, porque lo demás, hemos dicho, dice la Escritura, de mal procede. Somos los Elías corporativos, somos los Danieles de este tiempo, los Jeremías, que nos paramos de manera clara, con una sola voz, una sola mente y un mismo parecer. Feliz día, que el eterno Padre esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Bendiciones, mis amados.